Vivimos en una era de constante estimulación. Notificaciones, pendientes, voces externas, juicios, recuerdos y preocupaciones futuras. Todo esto compone lo que podríamos llamar ruido mental. Y aunque ya nos acostumbramos a vivir con él, ese ruido es uno de los principales obstáculos para manifestar lo que realmente deseamos. Neville Goddard decía que la conciencia es la única realidad. Pero, ¿cómo puede operar tu conciencia con claridad si está envuelta en un torbellino de pensamientos automáticos, miedos heredados y diálogos internos que contradicen lo que tú deseas crear? El ruido mental no solo interrumpe la paz. Interrumpe tu conexión con el poder creador. Porque mientras más piensas, analizas y dudas, más te alejas de ese estado fértil donde las manifestaciones comienzan a tomar forma. Estás tan enfocado en resolver desde la mente racional que te olvidas de lo esencial, crear desde el silencio interior. Muchos creen que manifestar es repetir frases, visualizar, imaginar escenas. Pero pocos comprenden que esas prácticas solo funcionan cuando surgen desde un espacio de quietud. Desde un estado donde no estás corriendo detrás de lo que deseas, sino sosteniéndolo con certeza, sin interferencias mentales. Imagina por un momento tu mente como un lago. Si está agitado por el viento, no podrás ver el reflejo del cielo. Pero si logras aquietarlo, todo se vuelve claro. Así funciona también la conciencia. Solo cuando la mente se silencia, puedes ver con nitidez tu verdadera imagen interior, la que deseas proyectar al mundo. El ruido te lleva a reaccionar. El silencio te permite crear. Y ese es el verdadero inicio del camino. En una cultura que glorifica la velocidad, la productividad y la saturación de información, hablar de silencio puede sonar casi subversivo. Pero es justamente en ese silencio, no en el esfuerzo frenético, donde se activa el verdadero poder creador. Neville lo expresó de manera simple pero profunda. La conciencia es la única realidad. Todo lo que experimentamos es una expresión externa de lo que primero fue concebido en la quietud de nuestra mente. ¿Por qué el silencio mental es tan transformador? Porque te reconecta con tu punto de origen. En lugar de vivir atrapado en lo externo, en lo urgente, en lo que falta o aún no se ha manifestado, el silencio te devuelve al centro. Y desde ese centro es donde puedes cambiarlo todo. Cuando tu mente está agitada, reaccionas desde el pasado o desde el miedo al futuro. Pero en el silencio, no hay juicio ni expectativa. Solo presencia. Y en ese estado, eres libre. Libre para asumir una nueva identidad, libre para sentirte ya en posesión de lo que deseas, libre para permitir que el universo refleje esa certeza sin interferencia. Neville hablaba del estado de quietud receptiva, un lugar interno donde el deseo ya cumplido puede asentarse sin resistencia. No es que el silencio te desconecte del mundo. Todo lo contrario, te conecta con la fuente misma desde donde el mundo se crea. Las manifestaciones más poderosas no nacen del grito, sino del susurro. No surgen del esfuerzo, sino de la alineación. Y la alineación solo es posible en un estado de calma interior. Este silencio no es ausencia de pensamiento, sino ausencia de conflicto interno. Es ese espacio donde ya no hay pelea entre lo que deseas y lo que crees posible. Es ese momento donde dejas de preguntar cómo, cuándo o por qué, y simplemente asumes que ya es. Ese silencio, aunque parezca vacío, está lleno de intención. Y cuando lo habitas, la vida comienza a moverse a tu favor. La mayoría de las personas cree que sus pensamientos son inofensivos. Piensan, recuerdan, analizan, critican, dudan, y luego se preguntan por qué no logran crear la vida que desean. La respuesta está en comprender que la mente no es solo una herramienta para pensar, sino el canal por el cual se forma tu realidad. Neville afirmaba, el mundo externo es una sombra reflejada de lo que ocurre en tu mente. Cambia tu conversación interna y cambiará el mundo que experimentas. Lo que sostienes en tu mente, especialmente en estado de quietud o repetición, se convierte en una imagen viva para tu subconsciente. Y tu subconsciente, como una tierra fértil, no cuestiona lo que siembras, simplemente lo reproduce.
Si tus pensamientos están cargados de ruido, de miedo, de urgencia o de contradicción, eso es exactamente lo que la realidad comenzará a reflejar. Por eso el silencio mental no es simplemente un lujo espiritual, es una necesidad creativa. Cuando calmas la mente, no es que dejes de pensar. Es que seleccionas conscientemente qué tipo de pensamiento y emoción vas a permitir que echen raíz. Dejas de repetir la vieja historia de carencia, frustración o ansiedad y comienzas a sostener una imagen nueva, limpia, coherente con lo que deseas vivir. Imagina que tu mente es un canal de televisión. El ruido es cuando haces zapping sin parar. No ves nada con claridad. Pero cuando eliges una sola señal y la sostienes, la imagen se vuelve nítida. Así funciona también la manifestación. Necesitas un canal mental claro, enfocado y sereno para transmitirle al universo lo que deseas. Ese canal es tu conciencia. Y el silencio es la frecuencia donde todo se vuelve posible. Por eso, si deseas manifestar algo concreto, una relación, una casa, un nuevo trabajo, salud, paz, tu primer paso no es hacer más. Es pensar menos, sentir mejor y elegir con mayor intención lo que estás proyectando desde tu interior. El cambio no comienza con una acción externa. Comienza cuando eliges volver al centro, calmar el ruido y permitir que tu mente deje de reaccionar, para empezar a crear. Para Neville, la manifestación no era magia ni autosugestión superficial. Era el acto consciente de asumir una nueva realidad interior y permitir que esa imagen se refleje en el mundo externo. Pero para que eso suceda, primero hay que silenciar el bullicio del exterior y volver la atención hacia adentro. Neville decía, no hay nadie con quien cambiar sino con uno mismo. Para cambiar tu mundo, debes cambiar tu concepto de ti mismo. ¿Y cómo se logra ese cambio profundo? No discutiendo con la realidad. No esforzándote por controlar cada situación, sino retirando tu atención de lo que no deseas y depositándola con determinación en lo que sí quieres vivir. Ese retiro de atención no significa negación. Significa elegir conscientemente en qué te enfocas y desde qué estado lo haces. En uno de sus relatos más famosos, Neville cuenta cómo deseaba viajar desde Nueva York a Barbados, su tierra natal, pero no tenía dinero. En lugar de lamentarse o buscar desesperadamente una solución externa, entró en estado de silencio mental y asumió que ya estaba en Barbados. En su mente, veía el puerto, sentía el aire cálido, escuchaba a su familia. Hizo esto cada noche, antes de dormir, hasta que un día sin esperarlo un familiar le ofreció pagarle el pasaje. El viaje se materializó sin ningún esfuerzo físico. La clave de esa historia no está solo en la visualización. Está en la capacidad de Neville de ignorar las circunstancias actuales sin pelear contra ellas y habitar mentalmente un nuevo estado. Eso requiere silencio. Silencio del juicio. Silencio del miedo. Silencio de la lógica que insiste en decirte eso es imposible. Silenciar el mundo externo no significa cerrar los ojos a la realidad. Significa dejar de alimentarla con tu atención emocional. Porque lo que alimentas con emoción, se expande. Y lo que ignoras desde la serenidad, pierde poder sobre ti. En palabras de Neville, debes negar la evidencia de los sentidos y contradice el deseo de tu corazón. Esa es la verdadera fe, no luchar contra el mundo, sino construir uno nuevo desde el interior. Y para eso, necesitas silencio. Un silencio activo, poderoso, lleno de intención. Porque solo en ese espacio de calma interior, puedes comenzar a crear desde lo invisible. Hablar de silencio mental es inspirador, pero cuando uno está en medio de la ansiedad, del miedo o del caos interno, la teoría parece muy lejana. Calmar la mente en esos momentos no es fácil, pero es justamente cuando más lo necesitas. Y sí, es posible. Neville no negaba la existencia de emociones intensas. Las reconocía, pero enseñaba a no identificarse con ellas. Porque tú no eres tu ansiedad. No eres tu miedo. Eres la conciencia que puede observarlos sin alimentarlos.
La mayoría de las personas, cuando sienten ansiedad, busca hacer algo. Necesitan moverse, buscar soluciones, hablar, distraerse. Pero pocas veces se detienen a observar ese estado desde la calma. Y ahí está la clave, no en evitar el miedo, sino en atravesarlo sin dejar que controle tu foco de creación. Cuando logras calmar tu mente en medio del miedo, el deseo se vuelve más fuerte que la duda. Y cuando eso ocurre, todo comienza a transformarse. Aquí algunos métodos que Neville y muchos practicantes de su enseñanza recomiendan para esos momentos. Volver al cuerpo, la respiración como ancla. Si tu mente está desbordada, lo primero no es pensar diferente. Es dejar de pensar un momento. Una técnica simple: inhala profundamente por la nariz, cuenta hasta 4. Retén el aire por 4 segundos. Exhala por la boca lentamente contando hasta 6. Repite al menos 3 veces. Esto detiene el bucle del pensamiento automático y regresa tu atención a la hora. Recuerda tu escena final. No necesitas construir una visualización perfecta. Basta con tener una sola imagen corta y emocional, una escena que represente tu deseo ya cumplido. Puede ser una conversación, una sensación o un pequeño momento simbólico. Cuando sientas miedo, vuelve a esa imagen con fuerza, sin analizar nada. Solo siéntela. La frase de poder. Puedes usar una afirmación sencilla como ancla. Por ejemplo, esto ya está resuelto en lo invisible. Yo ya soy quien deseo ser. Todo se está alineando a mi favor. No es repetir por repetir. Es usar la frase como una cuerda para volver al centro, no para convencerte a la fuerza. No resistas el pensamiento, obsérvalo pasar. En lugar de pelear con el pensamiento negativo, déjalo pasar como una nube en el cielo. No te detengas en él. No intentes cambiarlo. Obsérvalo sin juzgar y vuelve a tu intención. Neville decía, no trates de forzar la fe. Entra en el estado del deseo cumplido suavemente, como si ya estuvieras allí. Ese como si no es una ilusión. Es una puerta. Una puerta que solo se abre cuando calmas el ruido. Cuando, a pesar del miedo, decides volver al silencio interior donde todo ya está resuelto. Y cuanto más practicas esta calma, más rápido se convierte en tu estado natural. El silencio creativo no es simplemente no pensar. Es un estado en el que tu mente está presente, disponible, receptiva. No está llena de ruido, ni en modo automático, ni preocupada por controlar lo que sucede. Es un espacio de disponibilidad interior donde la imaginación puede operar con claridad, tal como enseñaba Neville. Él lo explicaba así: debes entrar en el estado como un niño se duerme, sin esfuerzo, sin dudas, simplemente cayendo dentro del sentimiento. A continuación, te comparto algunas técnicas simples y accesibles para alcanzar ese silencio creativo en tu vida cotidiana. No necesitas aislarte del mundo. Solo necesitas intención y práctica. Antes de dormir, cuando estás entre el estado de vigilia y sueño, tu mente está más abierta al subconsciente. Neville recomendaba usar ese momento para entrar en una escena corta y emocional, que represente tu deseo ya cumplido. Por ejemplo, si deseas mudarte, imagina sentir las llaves en tu mano y decir por fin en casa. Si deseas amor, imagina un abrazo o una frase que simbolice la unión. Importante, no repitas 1000 veces, no fuerces la escena. Solo siéntela real y duerme con ella. Ese estado hipnagógico es silencio creativo en su máxima expresión. Practica también el ayuno de estímulos, por 10 minutos al día. Apaga el celular. Silencia la música. Evita redes sociales, conversaciones o distracciones. Solo siéntate en silencio, sin exigencias, por 10 minutos. Observa tu respiración. No necesitas lograr algo. Solo estar. Este espacio diario no solo calma tu sistema nervioso, sino que entrena tu mente a no buscar estímulo externo para sentirse segura. Es como decirle a tu conciencia: aquí dentro está todo lo que necesito. La técnica del espejo sin juicio.
Mírate en el espejo durante 2 minutos sin hablar, sin arreglarte, sin criticarte. Solo mira tus ojos. Respira y sostén esa mirada como si ya fueras la versión que deseas ser. No tienes que decir nada. Solo mirar y sentir que ya eres quien has decidido ser. Este acto interrumpe el juicio automático y crea una pausa poderosa para sembrar tu nueva identidad. Pausa emocional antes de reaccionar. Cada vez que sientas ansiedad o enojo, haz una pausa de 3 segundos antes de responder. Puedes respirar, cerrar los ojos o simplemente recordar, esto no define mi realidad. Ese micro momento de silencio crea una grieta en el patrón automático y te devuelve el control de tu estado interior. Espacios de contemplación. No hace falta meditar durante horas. Puedes encontrar el silencio mirando el cielo, caminando en silencio, tomando un té con presencia, escuchando el viento. No busques hacer silencio. Encuentra el silencio que ya existe cuando tú dejas de intervenir. Estas técnicas no son para aislarte del mundo, sino para volver a ti, a tu centro, y desde ahí manifestar con intención. Neville decía, lo que ves en tu interior, con persistencia, debe reflejarse en tu mundo exterior. Y para ver con claridad, primero debes calmar el agua. Uno de los mayores desafíos al intentar entrar en el silencio mental es que, bueno, la mente no quiere callarse. Sigue con sus listas, sus miedos, sus conversaciones internas, sus juicios. Parece tener vida propia. Y cuando más necesitas calmarla, más ruido hace. ¿Te ha pasado? Es completamente normal. Lo importante es que sepas esto. No necesitas eliminar todos los pensamientos para alcanzar el poder creador. Solo necesitas dejar de identificarte con ellos. Neville decía, la conciencia no lucha contra la mente. Simplemente se eleva por encima del pensamiento hasta el estado deseado. Eso significa que no tienes que pelear con tu mente ni frustrarte cuando los pensamientos aparecen. Al contrario, debes empezar a verlos como señales de que estás saliendo del automático. Cada vez que notas que estás pensando demasiado, ya diste el primer paso. El ciclo del ruido mental. Entender el ciclo te ayudará a salir de él. Funciona más o menos así. Aparece un pensamiento automático, por ejemplo, esto no va a funcionar. Ese pensamiento provoca una emoción, ansiedad, miedo, duda. La emoción alimenta más pensamientos negativos. Y todo el ciclo se retroalimenta. ¿La salida? La interrupción consciente. Y no con esfuerzo, sino con intención suave. Aquí algunas ideas para cuando tu mente esté demasiado ruidosa. No discutas con el pensamiento, cámbialo de canal. En lugar de decirte no debo pensar en esto, respóndete con una afirmación suave. Gracias por aparecer, pero yo ya decidí en qué creo. Este pensamiento no representa mi nueva identidad. Puedo elegir una nueva dirección ahora mismo. Estas frases no tienen que convencerte. Solo tienen que interrumpir la identificación automática. Usa sonidos como puente hacia el silencio. Si te cuesta entrar en silencio absoluto, prueba con música instrumental suave. Sonidos de la naturaleza. Audios de afirmaciones nocturnas. Grabaciones de Neville. El sonido puede ser un puente hacia el estado mental deseado, si está bien elegido. Transforma el pensamiento repetitivo en imagen creativa. Si tu mente insiste con una preocupación, por ejemplo, no voy a conseguir ese trabajo, no la ignores. Transforma esa idea en su opuesto y crea una escena. Imagina, por ejemplo, que te llaman por teléfono para darte la buena noticia. Siente esa llamada como real, aunque dure solo unos segundos. Ese acto de crear una imagen reemplaza la narrativa automática, sin lucha. Usa el cuerpo como ancla. Cuando la mente no para, ancla tu atención en lo físico. Siente tus pies tocando el suelo. Pon tu mano sobre el pecho y respira profundo. Frota tus manos y siente el calor. Eso redirige la energía mental hacia el momento presente. Y desde ahí,
puedes empezar a reconstruir tu estado. El silencio mental no es la ausencia total de pensamiento. Es el espacio interno donde dejas de creer en todo lo que piensas. Y cuando logras eso, aunque sea por unos minutos, estás en un lugar donde todo es posible. Hasta ahora hemos hablado del silencio mental, de cómo calmar la mente y volver al centro. Pero Neville no se quedaba en la quietud como fin en sí mismo. Para él, el silencio era el terreno fértil desde el cual sembrar una nueva realidad. Y esa semilla era una sola cosa, el sentimiento del deseo cumplido. Neville insistía una y otra vez en este punto: siente el deseo como si ya fuera un hecho. Ese sentimiento, sostenido sin esfuerzo, es lo que crea la realidad. Esto no es repetir afirmaciones todo el día ni visualizar con desesperación. Es algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, más profundo: entrar por unos minutos en el estado emocional de que ya tienes, ya eres, ya vives lo que deseas. Y hacerlo desde el silencio. ¿Qué significa exactamente sentir como si ya fuera verdad? Significa esto, que cuando imaginas tener ese trabajo, esa casa, esa paz, esa salud, no lo haces desde el deseo de alcanzarlo, sino desde el hecho de ya tenerlo. No estás visualizando para convencerte. Estás recreando una experiencia interior completa. Neville explicaba que el subconsciente no responde a palabras, sino a sentimientos dominantes. Por eso, si dices soy próspero pero en el fondo sientes ansiedad, es el sentimiento lo que se proyecta, no las palabras. Y ahí es donde el silencio vuelve a ser clave. Solo desde un estado de quietud emocional puedes identificar si lo que estás sintiendo realmente corresponde a tu nueva realidad, o si estás disfrazando la carencia con frases bonitas. Supongamos que alguien desea mudarse a otra ciudad para comenzar de nuevo. En lugar de estresarse con los detalles, dinero, empleo, mudanza, esta persona toma 5 minutos al día para cerrar los ojos e imaginar que ya está en su nuevo hogar. Siente el olor de la madera, el sonido del vecindario, el alivio en su cuerpo, la sonrisa en su cara. No se trata de una imagen perfecta. Se trata de una emoción auténtica. Y luego suelta. No se queda esperando señales. Vive su día normal, pero desde esa nueva energía. ¿Qué ocurre? Que su cuerpo comienza a responder. Su tono emocional cambia. Su conversación interna también. Y poco a poco, la realidad empieza a reflejar esa certeza interior. Busca un momento de silencio y siéntate con la espalda recta. Cierra los ojos. Respira profundo 3 veces, llevando toda tu atención al cuerpo. Ahora, elige una sola escena simple que represente tu deseo ya cumplido. Puede ser alguien felicitándote. Puede ser tú mirando algo con orgullo. Puede ser una sensación corporal, ligereza, libertad, plenitud. No intentes controlar la imagen. Solo sumérgete en el sentimiento. Quédate allí por 1 o 2 minutos. Luego, abre los ojos. No analices. Solo agradece como si ya fuera real. Haz esto 1 o 2 veces al día. No necesitas más. Neville decía, persiste en el sentimiento del deseo cumplido. Vive en él. Duerme en él. Camina en él. Porque ese sentimiento, cuando es real, cuando es sentido sin tensión, es el verdadero lenguaje del universo. No importa lo que esté pasando afuera. Tu creación no depende de circunstancias. Depende de estado. Y el estado lo eliges tú. Todo lo que hemos explorado hasta ahora, el silencio, la calma, la presencia, el sentimiento del deseo cumplido, no sirven de mucho si no se vuelven parte de tu cotidianidad. El cambio verdadero no es un evento aislado. Es un nuevo estilo de ser. Y eso se construye con pequeñas decisiones diarias. Neville decía, debes persistir en el estado del deseo cumplido, no como una idea, sino como una costumbre mental. Es decir, no basta con visualizar por 5 minutos y el resto del día actúas, hablas y piensas como tu antigua versión. El universo responde a tu vibración dominante.
Y tu vibración está determinada por cómo vives tu día, cómo reaccionas a lo inesperado, cómo te hablas cuando nadie te ve. Tu nueva identidad debe ser tu nuevo hábito. Imagina que ya eres la persona que deseas ser, más libre, más serena, con nuevas oportunidades o una vida más plena. Ahora pregúntate, ¿cómo piensa esa versión de mí? ¿Cómo camina? ¿Cómo responde ante los problemas? ¿Qué cosas ya no le importan? ¿Qué decisiones toma sin dudar? Este ejercicio no es para fingir. Es para alinearte emocional y mentalmente con la realidad que quieres crear. Cuando lo haces con constancia, llega un momento en que actuar desde tu nueva identidad ya no es un esfuerzo, sino lo más natural del mundo. Y entonces, la realidad empieza a reflejar ese cambio sin resistencia. ¿Cómo crear ese hábito sin forzar? Te propongo un ritual muy simple que puedes hacer en menos de 5 minutos al día. Por la mañana. Apenas despiertes, di en voz baja o mentalmente: hoy actúo desde mi nueva identidad. Luego imagina brevemente un momento del día que te genere confianza o alegría desde esa versión de ti. Durante el día. Cada vez que sientas ansiedad o duda, no te juzgues. Solo di internamente: esto no es mío. Esto pertenece a mi antigua versión. Y vuelve al centro. Respira. Retoma tu estado. Antes de dormir, repasa mentalmente 1 o 2 momentos en los que hayas actuado desde tu nueva identidad. Aunque haya sido algo pequeño. Eso refuerza el hábito y programa tu mente para repetirlo mañana. Imagina que tu realidad actual incluye deudas o escasez. En vez de vivir todo el día pensando cómo voy a pagar esto, decides asumir tu nueva identidad, una persona en calma, que confía en el flujo de recursos, que tiene ideas claras y oportunidades abiertas. Entonces, caminas con otro ritmo, no con prisa. Hablas con más gratitud que queja. Observas tu entorno desde la solución, no desde el problema. Inviertes tu energía en lo que puedes controlar. Con el tiempo, esa actitud genera claridad. Y la claridad genera acción. Y la acción genera cambio. Pero todo empieza dentro, no en el banco ni en el trabajo. Neville lo resumía de manera magistral. Tu única responsabilidad es mantenerte fiel a la asunción. El mundo hará el resto. Y para ser fiel a esa asunción, necesitas convertirla en hábito. No como obligación, sino como una forma amorosa de vivir. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, no importa lo que esté ocurriendo en este momento en tu vida. No importa si estás lleno de deudas, si sientes ansiedad, si no encuentras claridad, si tu entorno no te apoya, si todo parece ir lento. Nada de eso tiene el poder de definir lo que viene, a menos que tú se lo des. Porque tú no eres tu pasado. Tú no eres tu circunstancia. Tú eres la conciencia que da vida a todo eso. Y desde hoy, puedes empezar a crear un camino diferente. No estás roto, estás recordando tu poder. El cambio verdadero no empieza con condiciones perfectas, ni con pruebas externas, ni con alguien que te diga todo va a estar bien. Empieza cuando decides mirar hacia adentro y creer de nuevo. Cuando decides dejar de buscar aprobación. Cuando comprendes que el silencio no es vacío, sino espacio fértil. Cuando eliges sentir como si ya fuera real, aunque el mundo diga lo contrario. Como decía Neville, cuando crees en la realidad de lo invisible, el universo no tiene opción, debe reflejarlo. Así que no necesitas hacer todo perfecto. Solo necesitas volver, cada día, al centro de tu poder. Tu conciencia. Tu estado. Tu decisión de crear. Nada afuera necesita cambiar para que tú empieces a cambiar. Hoy mismo puedes caminar distinto. Pensar distinto. Elegir distinto. Y cuando lo haces desde el interior, sin forzar, sin ansiedad, sin esperar resultados inmediatos, sino con confianza y presencia, entonces algo se mueve. No porque forzaste, sino porque te volviste uno con lo que deseas. El silencio no es pasividad.
Es decisión sin drama. Es certeza sin prueba. Es fe sin ansiedad. Así que ahora te dejo con esta frase. Escríbela, repítela, guárdala donde puedas verla cada día. No importa dónde estoy ahora. Yo puedo lograrlo, porque ya decidí quién soy. Y a partir de esa decisión, todo empieza a organizarse. Las personas adecuadas aparecen. Las ideas llegan. La energía cambia. Porque tu mundo es un espejo. Y ese espejo solo puede reflejar lo que tú ya te atreves a sentir como cierto. Gracias por estar aquí. Gracias por darle una oportunidad a esta forma de crear. Y sobre todo, gracias por recordar que tu vida aún tiene muchísimo por revelar.